Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva tutoría de termodinámica, gracias al programa de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería y la Vicedecanatura Académica. Mi nombre es Luisa Fernanda Sarama, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional, sede Bogotá, y el día de hoy vamos a abordar un ejercicio que nos ayudará a entender cómo se realiza el cálculo de presiones en tanques que tienen distinta área transversal. Para este caso he tomado un ejercicio del libro de Introducción a la Termodinámica Van Villen. Este es el ejercicio 2.74. Este ejercicio que nos dice que tenemos dos cilindros, un cilindro A y un cilindro B, que están conectados por una línea que tiene una válvula. Al comienzo nos dicen que la válvula está cerrada y que B tiene un total de 500 kilogramos de agua, mientras que A tiene un total de 100 kilogramos de agua. Y además nos dicen algo que es sumamente importante, que la sección transversal de A es 0.1 metros cuadrados, mientras que la de B es 0.25 metros cuadrados. Es decir, a pesar de ser ambos cilindros, no tienen la misma sección transversal. Entonces, bueno, nos dan un H, que es este que tenemos acá, y nos dicen que ese es igual a 1 metro. Nos piden determinar dos cosas, la presión en este punto y en este punto, antes de que se abra la válvula, o sea, cuando la válvula está cerrada, y la presión en la válvula cuando ya ésta se ha abierto y el líquido ha alcanzado el equilibrio. Entonces, para esto, analicemos qué es lo que creemos que va a suceder. Entonces, dado que este cilindro B tiene una mayor cantidad de agua, lo que va a suceder, y además está más arriba, lo que va a suceder cuando se abra la válvula es que va a drenarse agua desde el cilindro B hasta el cilindro A, lo cual ocasionará entonces una disminución de altura sobre este cilindro B y un aumento en A. Sin embargo, las alturas no son iguales, es decir, la altura que baja B no es igual a la altura que baja A. Esto es debido a que, como les mencioné, las áreas transversales no son las mismas. Entonces no se puede decir, recuerden, que la altura que baja B es igual a la altura que sube A. Si los volúmenes, perdónenme, si las áreas transversales fueran las mismas para A y para B, las alturas que uno baja sería igual a la altura que el otro sube. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que se va a hacer? Necesitamos conocer cuánto vale esta H, es decir, qué columna de agua tiene este cilindro B y qué columna de agua tiene este cilindro A. Para eso vamos a hacer uso de una relación de volumen. Como se sabe, esto es un cilindro y su volumen es área de la base, que es pi por radio al cuadrado, o también conocida como área de la sección transversal, por la altura. La altura para el cilindro B es H y la altura para el cilindro A es N. Entonces, para el cilindro B se hará uso del 0.25 metros cuadrados por H, que es el área de la sección transversal, es decir, todo esto que es pi por r al cuadrado. Y para el cilindro A será el área de la sección transversal, que es 0.1 por N. Esto se igualará a, a la masa, que en el caso del cilindro B son 500 kilogramos, por 1 sobre la densidad. Entonces, a partir de esto se obtiene que H es igual a 2 metros y que N es igual a 1 metro. Es decir, cuando la válvula está cerrada, la columna de agua que está sobre el punto M es igual a la altura, es equivalente a la altura de H mayúscula más H minúscula. En este caso es importante resaltar que cuando la válvula está cerrada, como no hay continuidad en el fluido, la presión en el punto M no es igual a la presión en el punto L. Ahora bien, entonces, como les mencioné inicialmente, cuando la válvula está cerrada, la presión en M es distinta a la presión en L. La presión en M va a ser igual a una presión 0
o una presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por H1 más H. Entonces, siempre recuerden, cuando se vaya a hacer el cálculo de presiones, entre más bajemos, mayor es la presión, porque más cantidad de agua es la que está encima. Entonces, por ejemplo, en este punto la presión sería la presión 0 más ρg por H mayúscula, es decir, la presión en este punto es mayor que la presión 0 y es tan mayor como sea la columna H. Entonces llegamos hasta acá sumando H grande. Y si queremos llegar hasta acá, vamos a sumarle H pequeña. Entonces lo que estaba en la diapositiva anterior escrito, que la presión en M es igual a la presión en 0 más ρg H más más H minúscula. Ahora bien, aquí en este caso la presión en este punto es igual a la presión en este punto, porque de aquí a acá no hay una altura como tal de líquido que esté ejerciendo una mayor presión. Y además pues el fluido es continuo, cosa que no pasa entre M y L cuando la válvula está cerrada. Ahora para la presión en el punto L, revisemos y nos dice que es la presión 0 más ρ del agua o la densidad del agua por la gravedad por N1. Entonces esto es, estamos en este punto donde es P0 y al bajar acá entonces debemos sumar la presión que está ejerciendo esa columna N de agua. Ya entonces con estas dos expresiones somos capaces de encontrar la presión M y la presión L cuando se encuentra cerrada la válvula. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la válvula se abre, esto ya se vuelve un fluido continuo, por lo tanto la presión en M y la presión en L se igualan. Sin embargo, acá en B va a haber una disminución de la altura, como lo habíamos pronosticado, y en N va a haber un aumento de la columna de agua. Sin embargo, recuerden que dijimos que no son iguales estas columnas, pero lo que sí es igual, chicos, es el volumen que baja. Entonces, el volumen de agua que se desplaza en este caso es igual al volumen de agua que se desplaza acá. Y de hecho, esa es la relación fundamental que nos va a permitir calcular la presión sobre la válvula cuando ésta está abierta. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros sabemos que la presión en M es igual a la presión en L y que H2, es decir, la altura en el cilindro B cuando se ha abierto la válvula es igual a la altura inicial o cuando no estaba abierta la válvula menos el cambio o la cantidad de altura que bajó debido al movimiento del agua hacia el cilindro A. Y como les dije, delta H y delta N no son iguales. Ahora bien, ¿cuál sería la expresión para la presión en M? Entonces sería la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la columna de agua que haya sobre ese punto. La columna de agua en este caso sería igual a H2 más la H minúscula que todavía se conserva igual. Y la presión en L sería la atmosférica más la densidad por la gravedad por N2. Recordando pues que N2 es la cantidad, la columna más bien la altura inicial que había de agua más el delta N que se debe al aumento de agua o se debe a la cantidad extra de agua que llegó al cilindro A. Ahora bien, resolviendo para esta fórmula, nosotros llegamos a H1, que es la altura inicial que conocíamos, que dijimos que era igual a 2 metros, menos delta de H, que no lo conocemos, más H, que es 1 metro, que lo conocemos desde el enunciado del problema, es igual a N1. N1 de igual forma se conoce, que fue el que encontramos con esta relación para el volumen, y pues decimos que es igual a 1 metro, más delta de N. En este caso, hasta el momento tenemos dos incógnitas, delta de N y delta de H.
Y es ahí donde nos va a ser útil esta relación de volúmenes que se encuentra en color morado. En este caso lo que les dije, las alturas delta de H y delta de N no son iguales, pero el volumen de agua que se desplazó, el volumen de agua que se desplazó es único más bien. Entonces, el volumen que se movió o el volumen que se perdió en B va a ser igual al volumen que se aumentó en A. ¿Esto cómo se expresa? Pues bueno, el volumen se expresa como el área transversal por la altura. Entonces, como queremos saber es ese desplazamiento, entonces por eso solamente estamos interesados solamente en ese delta H. O sea, queremos saber qué volumen de agua había en ese delta H que se bajó en el cilindro B. Y eso va a ser igual a un delta N por el área transversal del cilindro A. Este nos permite obtener una relación para delta H y delta N. Acá discúlpenme, esto no es H, sino delta H. Entonces delta H es igual a 0.4 delta N. Entonces, bien, haciendo uso de esta relación, ya esta ecuación se vuelve realmente significativa, porque nos queda una sola incógnita que podemos despejar. En este caso, escogí despejar el delta n y encontré que el valor de este es 1.4286 metros. Conociendo esta altura, ya es posible conocer o determinar cuál es la presión sobre la válvula. Recordamos que como la presión en M es igual a la presión en L y es igual a la presión de la válvula, podemos usar cualquiera de las dos expresiones para encontrar la presión. Entonces en este caso escogí la más corta, que es la presión en L. Entonces la presión en L es igual a la atmosférica, que en este caso vamos a asumir que tenemos una atmósfera de presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por N2. Y pues N2 recordemos que es N1 más el delta de N que ya despejamos en este caso. Entonces encontramos que la presión sobre la válvula es de 125.15 kilopascales. Entonces chicos, recuerden, vital importancia. Cuando los cilindros o los tanques que contienen los fluidos son de diferente área transversal, las alturas que baja o sube el otro no son iguales. Sin embargo, el volumen desplazado sí lo es. Y es esa relación la que nos ayuda a resolver el problema. Gracias chicos, feliz día, que estén muy bien.